El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a este servicio periodístico e informativo de la Presidencia de la República, La Agenda, en una emisión más con un tema de interés, como siempre, para los medios comunitarios, populares, alternativos de las regiones, los temas que atañen al gobierno del cambio, al gobierno nacional y que son de impacto para sus regiones. Bienvenidos todos a los que se conectan en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia de la República. Y naturalmente a todos los colegas comunicadores, creadores de contenidos, periodistas que se conectan a través de la sala de Google Meet y están aquí prestos para hacer las preguntas y participar en este espacio con un invitado muy especial que ya le vamos a contar. Hoy nos acompaña el director nacional del INVIAS con un tema muy importante que ha tenido como repercusión en los últimos días en la opinión pública. Y es el tema de los peajes que pasan a la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional del INVIAS. Vamos a hablar también sobre el plan histórico de inversión del INVIAS para los años 2026-2030 de 15 billones de pesos y logros que ha tenido el gobierno del cambio en los caminos comunitarios de paz o vías terciarias, una de las banderas que se emprendió desde el gobierno del cambio, que emprendió el presidente Gustavo Petro a través del INVIAS también, para cerrar esas brechas de conectividad en los espacios rurales, en las zonas rurales del país. Entonces esos son los temas, los peajes que pasan a la administración de la ANI, del INVIAS, el plan histórico de inversión a 2026-2030 y los logros del gobierno del cambio en temas de caminos comunitarios de paz, en vías terciarias y muchos temas más que les van a preguntar aquí los colegas comunicadores. Entonces ahora sí paso a saludar al invitado. Él es John Jairo González Bernal, director general del Instituto Nacional de Vías INVIAS. Director, ingeniero John Jairo, muchas gracias por estar aquí en la agenda. Creo que ya es la segunda agenda. El año pasado estuvimos. Qué grato que esté aquí para hablar de este importante tema. Bueno, muchas gracias por la invitación de verdad y poder, Celso, poder informar a todos los escuchas acerca de qué hace o qué está haciendo el Instituto Nacional de Vías, qué se viene para los nuevos proyectos, el tema de los peajes y también pues qué hicimos en el periodo 2025. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, director, como siempre. Bueno, director, quiero informarle que para esta conferencia de la agenda de hoy, este tema suscitó mucho el interés de muchos colegas comunicadores de las regiones. Por eso se inscribieron 25 periodistas, creadores de contenidos en distintos comunicadores sociales, en distintos formatos. Aquí tenemos emisoras comunitarias, aquí tenemos portales web, tenemos redes sociales, tenemos podcasts, tenemos creadores de contenidos en redes sociales, emisoras online y muchos formatos de contenido de emisoras. Y se conectan desde las siguientes regiones del país. Miren las regiones: Polo Nuevo Atlántico, nos acompañan desde Santa Marta, desde Pasto, Nariño, desde Paz de Ariporo, desde San Martín Cesar, desde Barranquilla hoy, desde aquí de Bogotá, desde la ciudad de Cali, desde Corozal, Sucre, desde Malambo, en el Atlántico, desde el Casanare, nos acompañan desde Yopal, Sabana Larga, Atlántico, desde La Cumbre, Valle del Cauca, Cartago también en el Valle del Cauca, desde Barranquilla, desde Sogamoso, Boyacá, desde Villavicencio en el Meta, desde Buenaventura, desde Palmira, Valle del Cauca y desde Popayán en el Cauca. Son los periodistas, los comunicadores, creadores de contenidos populares que nos acompañan en la emisión de la agenda hoy para tratar este tema que ya les anunciamos aquí en la agenda. Entonces, bienvenidos a los nuevos periodistas, los nuevos creadores de contenidos que también se suman en la agenda. En cada emisión estamos sumando periodistas de distintas regiones, periodistas alternativos, de comunicación alternativa de distintas regiones, y a los que regularmente nos acompañan también. Para todos, recordemos la metodología. Bueno, antes de recordar la metodología, recuerden que esta transmisión está saliendo en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia, por lo cual
cuando ustedes hagan las preguntas, presenten su medio para que su medio sea conocido, presenten su nombre, desde dónde nos acompañan y las cámaras, por favor, en horizontal para que pues, los escuche el director. Entonces, le voy a plantear una pregunta, la primera pregunta para abrir esta conferencia al director. Él tendrá unos 7-8 minutos para hacer la exposición y con base en esa exposición, entonces ya abrimos la ronda de preguntas. Pero primero vamos entonces a iniciar con el contexto del tema. A partir del año 2026, la movilidad en el Caribe colombiano y en el eje cafetero tendrán un cambio significativo con la eliminación de 7 peajes estratégicos en el Caribe colombiano y 7 peajes más en el eje cafetero, una medida que fue anunciada por el presidente Gustavo Petro y se da como resultado de la terminación anticipada de estas concesiones privadas. Con este proceso, la administración del corredor pasará al Instituto Nacional de Vías y a la Agencia Nacional de Infraestructura, que asumirá la operación y el mantenimiento de esta infraestructura estratégica para el país. La reversión ha comenzado el 2 de enero de 2026 y se espera que quede completamente finalizada ya, vamos a hablar de eso con el director, en junio de este mismo año, del 2026. Asimismo, el INVÍAS ya se marcó un plan histórico de inversión vial de aproximadamente 15 billones de pesos en 22 proyectos entre 2026 y 2035, y vamos a hablar eso también con el director, con el objetivo de conectar las regiones apartadas de Colombia y cerrar las brechas logísticas, sobre todo en las zonas rurales del país. Y por último, otro factor clave que ha impulsado el gobierno del cambio en materia de vías son los caminos comunitarios de paz o vías veredales o vías rurales, de los cuales hay un presupuesto específico de 205.000 millones de pesos para este año, para este 2026, dedicado al programa Caminos Comunitarios y Vías Terciarias. Entonces, le pregunto al director, al ingeniero John Jairo, aclaremos el tema de los peajes, la administración de las concesiones privadas. Director, ¿cómo es ese sistema? ¿Por qué el gobierno del cambio, el presidente Gustavo Petro, toma la decisión de revertir esas concesiones privadas, de que algunos pasen ya a manos a la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura y del INVÍAS? ¿En qué se basa esta decisión? ¿Qué va a ganar el país? ¿Cómo se va a beneficiar la gente? A ver, es importante aclarar lo siguiente. O sea, con el fin de adelantar la reversión y la entrega a la nación de las vías y los peajes a cargo de la ANI, ¿sí? Una vez estos contratos de reversión termine o se adelante una reversión, tal y como lo entregan los concesionarios privados a la ANI, la ANI nos los entrega de la misma manera a nosotros para hacer el respectivo mantenimiento, ¿sí? Y así como todos los todo lo que corresponde las estaciones de peaje que se encuentran en operación y al final los citados contratos. Así funciona. Hasta el momento la ANI, en cuanto a los peajes del eje cafetero, pues están en proceso de reversión. Cuando terminen esa reversión con ellos, serán entregados a nosotros. Igual pasa en la costa Caribe. ¿Y esa decisión va a traer algún alivio en el bolsillo de los colombianos a futuro? Sí, claro, totalmente. Sí. O sea, para las comunidades que ven alrededor y que utilizan estas vías importantes, pues trae un alivio muy importante para ellos. Bueno, ya vamos de una vez a abrir la ronda de preguntas. Orlandito, aquí con el compañero Miguel Dueñas. Le damos la palabra a Miguel Dueñas desde Los Llanos, desde Villavicencio. Nos acompaña. Miguel, buenos días. Te escucha el director, te escucha todos los conectados por las redes sociales de la presidencia. Claro que sí, muy buenos días. Ustedes saben que el tema de los peajes es el que más nos interesa en el llano. En este momento y con el aumento autorizado a comienzo de año estamos hablando de más de 66.000 pesos. Bogotá-Villavicencio en solo 82 kilómetros y en el caso de los camiones 370.000 pesos por menos de 82 kilómetros. Y pues lógicamente eso golpea fuertemente a otras áreas de turismo y demás. Pero es que me llama la atención algo y es que en el caso de los llanos, concesiones viales que se hicieron con rumbo a Granada Meta, que se supone que eran a 20-25 años, se cumplió el tiempo y siguieron cobrando peajes y no pasó nada a pesar de las protestas de la gente. ¿Qué es lo que sucede con estos peajes y por qué siguen cobrando? Y al lado de esto, otra situación. Habiendo peajes tan caros y con la posibilidad de que saquemos una vía
Granada, Uribe, Colombia, Huila, y ya estaríamos llegando al Pacífico con carga. Se sigue gastando plata en el corredor Bogotá-Villavicencio y no se invierte en esa obra que nos ayudaría muchísimo, tanto para descongestionar como para reducir costos. Miguel, bueno, para su información, la vía Bogotá-Villavicencio es una vía concesionada, es decir, esto está a cargo de un privado, el cual, pues, que viene de años anteriores, esto no es de este gobierno, ¿sí? Y hay unas negociaciones con ellos desde hace mucho tiempo en donde se tiene otro tipo de cobro con los peajes. ¿Ya? Esto es, pues, digamos, un negocio que ya se planteó hace muchos años y pues el incremento obedece a la negociación que se hizo en su momento, diferente a las tarifas que cobra el Invías. Nosotros en el Invías tenemos 38 peajes, de los cuales aplicamos tarifas diferenciales. Y el aumento que hacemos nosotros es de acuerdo a una resolución que sacó el Ministerio en el año 2024, en donde se hace una actualización de tarifas. Esa actualización de tarifas de acuerdo al IPC. El IPC para este año es del 5.10%. Entonces nosotros actualizamos tarifas de acuerdo a lo que nos da la resolución del Ministerio de Transporte. También tenemos tarifas diferenciales. O sea, estos peajes de nosotros tenemos unas tarifas diferenciales para las comunidades que viven al sector del peaje, ¿sí? O que utilizan muy seguido en poblaciones cercanas, hacen un tránsito por estas vías donde está la caseta del peaje. Se hace una tarifa diferencial. Por lo general, en la mayoría de los peajes que tenemos hay tarifas diferenciales para todo tipo de vehículos. Entonces, eso es claro que son dos tipos de cobros. Nosotros son 38 nomás y el resto son de las concesiones viales privadas, 4G, 5G, las que tiene, y hay ya unas 3G, desde 3G tenemos, ¿sí? Pero son de concesionarios privados. O sea, esa hay una diferencia con eso. Por eso nosotros lo único que operamos en la vía al llano es la atención de puntos críticos que el concesionario no los tiene y sí está a cargo del Invías. Es la atención de prácticamente los derrumbes, como el último que hubo en el K18, en donde fue atendido por el Invías y lo estamos atendiendo. Director, a propósito de la pregunta de Miguel desde los Llanos Orientales, pues una zona muy afectada por los derrumbes y también por los costosos peajes, uno de los más caros de Latinoamérica, ni siquiera de Colombia, el de la vía al llano, y es operada pues por Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues del dueño del Grupo Aval y bueno, uno de los grandes poderosos económicos del país. Es cierto, director, que esta vía, cuando hay derrumbes y daños naturales, el mantenimiento le toca al Estado colombiano y no al concesionario privado. Depende del tramo que corresponda. Si está dentro de lo que está concesionado, lo tiene que atender por obligación el concesionario. Lo que no quedó concesionado, que esto yo cojo esto, en ese tramo de la vía Villavicencio, lo tenemos que atender nosotros, el tramo que esté a cargo de nosotros. Es el tramo que esté a cargo del Invías. Exactamente, sí. Bueno, que por lo general son casi todos los sitios críticos, ¿no? La mayoría de sitios críticos. La mayoría de sitios críticos. Eso quedó en el papel, un contrato hecho a la medida. Bueno, le damos paso a Luis. Vamos con Lucho. Luis Beltrán, noticias desde Santa Marta. Luis, bienvenido. Gracias, Celso. Gracias también al director de Invías. Bueno, una problemática que usted conoce, mi estimado Celso, en el departamento del Magdalena se la trasladamos también para el director de Invías, que es la problemática de la vía terciaria de Los Serranos, el sector de Palmor de la Sierra, zona cafetera de Colombia y el departamento del Magdalena. Ellos todos los años salen a bloquear las vías porque dicen que no les cumplen. Sabemos que el principal actor es el municipio, segundo el departamento, pero ¿qué responsabilidad tiene Invías? ¿Qué respuesta o qué palabras de alivio le puede dar Invías a los habitantes de Palmor de la Sierra que tienen esta problemática? No pueden sacar sus cultivos de café a la ciudad con esta problemática que tienen todos los años porque la vía está inconclusa. Cuando llueve no se pueden transcurrir, no se pueden movilizar los campesinos para llevar sus cultivos. Desde el Magdalena. Desde el Magdalena. Bueno, mira, nosotros
de esas situaciones siempre hemos estado atentos a atenderlas, en cabeza del Ministerio del Interior como garante, con ese tipo de bloqueos. En estas vías terciarias, la mayoría son de la gobernación o del municipio como tal, pero nosotros en el programa que tenemos de Caminos Comunitarios para la Paz, hemos hecho inversiones con placahuellas suscritas con las juntas de acción comunal y las comunidades NAR. Nosotros tenemos inversiones y tenemos unos compromisos importantes para hacer allá con esta comunidad en cuanto con ese programa. Actuamos con ese programa. Entonces es importante decirle a esta comunidad que con los recursos que tenemos les estamos cumpliendo. Y eso es lo que hacemos allá. Nosotros tenemos a cargo 10.000 kilómetros de vías nacionales de la red importante nacional, vías primarias y secundarias, que es la que atendemos. Estas vías terciarias estamos atendiéndolas en parte con las juntas de acción comunal. Entramos donde verdaderamente y somos conscientes que transitar por ese sector es complicado, tanto allá como en el Cauca, como en los llanos orientales y como en el centro del país. Por eso este programa, con los pocos recursos, tratamos de atender a estas comunidades. Bueno, le damos, sí, en el departamento del Magdalena, la situación con las vías terciarias, las vías veredales, es compleja, sobre todo en esa parte donde dice Luis Beltrán, en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero sí, ahí hay circunscripción tanto del municipio de Ciénaga como del distrito de Santa Marta también. Y muchas de esas obras ya corresponden a los entes territoriales, pero desde el INVÍAS también hay alguna inyección de recursos a través de esas entidades territoriales. Sí, con el programa Caminos Comunitarios de la Paz, nosotros atendemos estas vías terciarias en el Magdalena. Y es uno de los departamentos favorecidos desde el año 2023-2024, en donde se hizo importante inversión y que se ejecutaron en 2025, porque el 2025 no tuvimos recursos como tal, fueron los que nos dieron de 2024. Hicimos importantes recursos para estas vías terciarias en el Magdalena. Bueno, ahí está. Le damos paso ahora a Mónica Mercado. Mónica, buenos días. Muy buenos días a todos. Doctor John Jairo, nos hablaba Celso de que este proceso va desde el 2 de enero, arrancó el 2 de enero y va hasta junio. En ese tiempo, ¿cómo va a ser la metodología? ¿Habrá traumatismo? ¿Sentirán de pronto en los sectores donde se aplique algún traumatismo para quienes se movilicen sobre esas vías? ¿O seguirá su curso normal y de enero a junio será algo transitorio? ¿Cómo va a ser ese proceso? Hola Mónica, mira, este proceso de reversión, pues como es ANI y concesionario privado, no va a afectar absolutamente nada a los usuarios de la vía. O sea, sigue su curso normal la vía como tal hasta que llegue el punto de la negociación y ya pues entre ellos, ¿sí?, será el tema del tema de la negociación con los peajes junto con ANI, porque es que ese es un proceso que tiene ANI, o sea, nosotros ahí no actuamos. Actuamos es cuando la ANI nos dice, venga, esta ya le entregamos estos peajes y le entregamos esta vía. Ahí ya cuando te la tenemos tal y como se la entregan a ellos. Pero entonces yo creía que esto no va a crear traumatismo con las comunidades que transitan estas vías, porque pues esto siempre se ha hecho. Entonces, en ese sentido no va a haber problema. No va a haber ningún traumatismo. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Vamos con Milton Fabiani. Milton, buenos días desde Bogotá. Muy buenos días, Celso, compañeros y compañeras de la comunicación. Muchas gracias. Un saludo al director de INVÍAS. Tengo dos preguntas para hacerle. Por supuesto que la ciudadanía quiere conocer. Primero, ¿qué pasó con la plata de las carreteras que está en las fiducias del señor Sarmiento? Y queríamos preguntarle también cómo avanza la construcción de los caminos veredales para llevarle progreso a las regiones. Muchas gracias. Hola Fabián, ¿cómo estás? Mira, ese tema de la plata de las fiducias es una pregunta que debe hacerse a la ANI, porque como lo dijimos al principio, son contratos que vienen de tiempo atrás. Esto no fue en el gobierno del cambio, y que quedaron pues amarrados a unas cláusulas específicas que
se trató, creo que en este gobierno, o sea, no es de mi resorte, de poder recuperar esos recursos para hacer inversión, pero creo que eso no se pudo. O sea, eso quedó como ahí por el tema de cómo quedó el contrato, digamos, como diseñado, sí, o sea, es parte de lo que quedó. Creo que eso. Y respecto a la inversión de los caminos comunitarios para la paz total, nosotros para este año tenemos una inversión de cerca de más de 200.000 millones de pesos, una inversión muy poca, de verdad, donde se van a hacer caminos comunitarios. Entre esos son 72.000 millones en un convenio que se hizo con el Fondo de Adaptación para hacer caminos comunitarios de la paz total en La Mojana, y el resto son 170.000 millones aproximadamente para hacer con las comunidades NAR y juntas de acción comunal. Eso es lo que se tiene para el 2026 en caminos comunitarios de la paz total. Lo que mencionaba Milton hace poco, director, de los billones de pesos que hay en fiducias, que incluso el presidente Gustavo Petro, ante la negativa de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, ante pues el ahogamiento que se ha hecho a las finanzas del gobierno a través del hundimiento de las propuestas tributarias o leyes de financiamiento, ha dicho que la posibilidad de que esos son 18 billones de pesos que están en las fiducias y que no se están ejecutando. Y pues hay grandes grupos pues, económicos poderosos, como el Grupo Empresarial Antioqueño, como el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esos recursos, esas fiducias que están allí guardadas, hay posibilidades de que algún mecanismo legal, de que se puedan de disponer de esos recursos, o por lo menos acelerar la ejecución de las obras de caminos comunitarios de paz. Estabas diciendo que el presupuesto era poco, pero ¿cómo se entiende que con tantos billones guardados pues haya obras por hacer? Pues, o sea, vuelvo y repito, sí, digamos, es un tema que no lo tengo, digamos, no lo hemos revisado desde el INVIAS muy bien, porque como es un tema de ANI con concesionarios, y sí, son muchos recursos que de verdad no hubieran servido incluso para esta ley de financiamiento, para muchas otras cosas, no solo caminos comunitarios de la paz. Nosotros queríamos mucho más recursos para caminos. Estuvimos pendientes de saldos que quedan de las revenciones de las concesiones para que nos diera la ANI. Eso, como eso está en proceso, de pronto, ¿sí? De pronto pueda que este año nos den mucho más recursos de esos saldos que les quedan a la ANI y nos los entreguen a nosotros para poder hacer inversión en caminos comunitarios de la paz total. Le habíamos dicho que un billón de pesos, cerca de $1 billón para invertir en 2026, solo 2026, pero pues desafortunadamente pues solamente tenemos alrededor de 225.000 millones de pesos, ¿sí? O sea, el resto, exacto. Con lo otro hubiésemos hecho muchísimo con las comunidades, de verdad. Pero creería yo que a través de lo que va el curso del año pueda que nos den más recursos, y pues ahí vamos a seguir priorizando en el territorio este tipo de obras que son importantes de verdad con las juntas de acción comunal. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Arcángel de Jesús desde el Valle del Cauca. Arcángel, buenos días. Muy buenos días, Celso. Buenos días a todos los compañeros y buenos días a señor director. Mi nombre es Arcángel de Jesús Hernández Henao, de la Cumbre Valle. Soy director de medio de comunicación cumbreestereo.com, representante legal de una empresa asociativa de trabajo que se llama Los Argonautas. Mi pregunta es la siguiente, señor director. ¿No se ha considerado la posibilidad de estudiar, que se meta en estudio de que las personas discapacitadas sean exentas en el pago del peaje, ya que este gobierno de Gustavo Petro pues está dando la posibilidad de mejoramiento de vida a los más vulnerables, ¿no? Y que le ha arrebatado ese fortín económico a la banca y a los políticos, que hoy en día tienen mucho resentimiento? Gracias. Arcángel, buenos días. Pues como lo dije al principio, nosotros en los peajes que opera el Instituto Nacional de Vías, tenemos tarifas diferenciales para los vehículos que circulan en las poblaciones cercanas al peaje, ¿sí? Esto pues a una metodología donde se inscriben, se verifica y se consta que la persona del vehículo
vive en ese municipio y que circula varias veces por ese tramo, X tramo. Entonces hay unas tarifas diferenciales. Para el tema de los discapacitados, eso pues no se ha revisado, la verdad, pero sí es importante decir que todos los peajes que tenemos nosotros, su gran mayoría, a cargo del Invías, todos tienen tarifas diferenciales, así como los que nos van revirtiendo. Nosotros hacemos esto con lo que pasó en Córdoba. En Córdoba nos dieron el año pasado una reversión de unas vías, y estos peajes se hizo una tarifa diferencial de entrada de cuando no le iban a entregar. Hicimos tarifa diferencial para el uso de las comunidades que transitan en esos sectores. Director, bueno, antes de seguir aquí con Radio Noticias Casanare, las tarifas de los peajes para el 2026 van a subir, ¿de qué manera? ¿Qué le podemos decir a la gente sobre eso? A ver, nosotros actualizamos. Es diferente decir van a subir a actualizar. Nosotros actualizamos las tarifas de acuerdo a una resolución que pide el Ministerio de Transporte, que es la resolución 65055 del 31 de diciembre del 2024. Cada año se actualizan las tarifas, ¿sí? Y de acuerdo al IPC. El IPC, vuelvo y repito, fue 5.10, y así actualizamos las tarifas de los 38 peajes como tal. También es importante informar que parte de esta tarifa, de cada cobro de peaje, se va un recurso al FOSEVI, que es el Fondo de Seguridad Vial. Estamos hablando de, este año son 553 pesos de cada peaje que paga cada usuario. Entonces, esto también se va a este fondo, del cual en donde se adquieren vehículos tácticos para la vigilancia en las vías, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos, es un tema ya que se tiene con la policía, ejército, las Fuerzas Armadas, en donde se hace una inversión para ellos, para la seguridad en vial como tal. Y esos son los operados por Invías. Y los que están con concesiones privadas, ¿también se les aplica esa actualización del 5%? Eso ya depende como quedó cada contrato suscrito entre el concesionario y la ANI como tal, ¿sí? Eso ya depende de ANI con ellos y de acuerdo al contrato que se hizo en un principio, ¿sí? Eso así opera este sistema. Desde el Estado nosotros actualizamos de acuerdo a una tabla que nos da el Ministerio de Transporte como tal. Bueno, listo. Seguimos la ronda de preguntas. Radio Noticias desde el Casanare. Buenos días. Celso, muy buenos días. Un saludo cordial para usted, para el doctor John Jairo González. Dos inquietudes. El departamento de Casanare está con dolencias y problemas de movilidad. La vía del Cusiana, ¿cuándo se tendrá una respuesta definitiva? No tanto paliativo, gasto de inversión, que está fallando constantemente esa ruta que comunica a los departamentos de Boyacá y Casanare. Y la segunda, ¿cómo se está planteando una solución precisamente al tema de peajes en el sector de Villanueva, donde las comunidades ya llevan casi 13 días protestando? ¿Cómo se plantea una solución, que haya un punto medio entre la comunidad y la entidad? Muchas gracias. Gracias. Mira, respecto al primero, la vía Cusiana. La vía Cusiana es una zona geológicamente muy inestable. Cualquier inversión, y nosotros lo que tratamos es de dar transitabilidad en esta importante vía, porque esta zona se mueve muchísimo. O sea, es una zona altamente inestable, que por donde va la vía se presentan constantes derrumbes, el tema de los puentes, se corren los puentes. O sea, es una zona que verdaderamente se requiere una inversión demasiado grande para poder tratar de tener una vía en óptimas condiciones. Nosotros, con los pocos recursos, tratamos de dar transitabilidad, que es la única vía que cuando se bloquea la vía Bogotá-Villavicencio, pues se utiliza por este lado, o si no, les toca por el Cisga, que también es una vía concesionada. Entonces, aquí nosotros hicimos una importante inversión el año pasado para tratar de dar transitabilidad al llano, ya que se encontraba bloqueada la vía del llano por Bogotá-Villavicencio en el 2025. Respecto a los peajes de Villanueva, ese es otro tema. Vuelvo y digo, ANI y concesionario. Sé que están en conversaciones para hacer un tema de tarifas diferenciales con la comunidad, y que ya se ha sentado el Ministerio de Transporte, como garante del Ministerio de Transporte, con la ANI y con la comunidad están en conversaciones para poder
revisar el tema de las tarifas diferenciales. Eso es lo que tengo entendido, o sea, no está bajo el INVIA, sino ya es el tema de ANI. La Agencia Nacional de Infraestructura. Antes de darle paso a Paul Henry Andrade, colega periodista desde el Valle del Cauca, ¿cuáles son los corredores que van a tener esa transición o esa reversión en las concesiones privadas? Habíamos hablado de 7 peajes de la costa Caribe, ¿cierto? De departamentos de Bolívar, Atlántico y el de la autopista del Café. ¿Podemos recordar esos peajes, director? Sí, no tengo los nombres ahorita de los peajes, pero sí son estos 2 corredores, pero autopistas del Café creo que se va a dar anticipado porque esa concesión está para el 2027, junio de 2027, pero está en negociaciones con ANI para la reversión anticipada, algo así. Igual lo de la costa Caribe sí fue una reversión anticipada que están trabajando en eso ANI y el concesionario. Son 7 peajes en la costa Caribe y 7 en el eje cafetero, en el corredor de la autopista del Café. Para este mismo mes ya se empieza, ¿sí? Sí, están trabajando en eso. ANI y concesionario. ANI y concesionario, listo. Bueno, el INVIA ya está atento a lo que salga de ahí, a las conversaciones con ANI. Con ANI, ok. Le damos paso a Paul Henry Andrade, del Valle del Cauca. Paul Henry, buenos días. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días al director González. Y me presento, mi nombre es Paul Andrade, director del programa Logros, hago parte de la Federación Internacional de Medios Alternativos de Colombia, de Colombia, FIMACOL, y soy vicepresidente del Círculo de Periodistas de Cali. Quiero de manera respetuosa pedirle un favor al director y es el siguiente. INVIAS, todo el mundo escucha hablar de INVIAS, pero la mayoría de los colombianos no saben qué hace INVIAS y cuál es el ramal con las entidades del Estado con las cuales tiene que coordinar diferentes figuras. En ese orden de ideas, hacer como una especie de pedagogía corta, porque nosotros queremos transmitirle a los colombianos y a la gente del común que es INVIAS, y en este momento que hay un pico mediático frente a los peajes, la gente no entiende si es el departamento, si es el municipio, si es la nación, pero en fin, es INVIAS. Con el más grande respeto, director. Paul, a ver, nosotros lo que hacemos es el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura vial del país que tenemos a cargo. Son cerca de un poco más de 10.000 kilómetros de vías que por lo general hacemos donde tenemos los peajes, mediante un programa de gestión vial integral, las atendemos como tal. Si de pronto hay mucha desinformación o la gente no está informada, y lo que usted dice, de la pedagogía en cuáles son de nosotros y cuáles son de concesionarios privados. Pero en general casi la red principal nacional está casi ya concesionada. ¿Sí? Nosotros estamos recibiendo lo que ya están dejando estas concesiones, pero sí vale la pena informar porque se generaliza que es que el alza de los peajes es o sea, cuando hablamos de alza, hablamos de concesiones, ¿sí? Es en todos los peajes, no. Bueno aclarar que nosotros actualizamos, ¿sí? De acuerdo al IPC, y lo otro es de acuerdo a cada concesionario que conforme se hizo su respectivo contrato de concesión, que son alzas diferentes. Podemos, siguiendo la pedagogía que pide Paul, ¿cuál es la diferencia entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el INVIAS? La Agencia Nacional de Infraestructura es la que, digamos que, con la que se hacen los contratos de concesión. Administra todas las concesiones. Administra las concesiones. Sí, digamos, algo así. Sí. Y el INVIAS hace el mejoramiento y mantenimiento de su red primaria y secundaria principal, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros, que son las propias de la nación como tal. Así que ya nos han reversado o que pues a través de los años siempre las hemos tenido. Ahí está basado pues en la pedagogía que pide Paul desde el Valle del Cauca. Seguimos con la ronda de preguntas. Nilson, vamos con Nilson Plazas desde Paz de Ariporo. Nilson, buenos días. Buenos días para todos. Mi nombre es Nilson Plazas, estoy desde el municipio de Paz de Ariporo. Preocupado pues también, como lo decía el compañero anteriormente, pues por la vía del Cusiana y por lo que está sucediendo en Villanueva.
Sin embargo, como dice el ingeniero, que Invías se preocupa por el mantenimiento de las vías. Tenemos una preocupación bastante grande desde hace 5 años aproximadamente, que se nos cayó parte del puente acá del río Ariporo, que queda aquí a 5 minutos del municipio. Y ha pasado 5 años y medio y no se ha visto mantenimiento ni arreglo, aparte de lo que hizo el ejército, que pudo ayudarnos para poder dar vía a la gente que viene de Arauca y de este departamento vecino. Hay otro puente que es sobre el río Pauto, que se está utilizando solamente un carril y también tiene más de 10 años que hemos transitado por ese carril y ese otro no se ha habilitado por una situación de orden público que se colocó un artefacto hace muchos años, pero no se ha visto el mantenimiento. Entonces, esa era mi pregunta y agradezco inmensamente, Celso, por tenernos en cuenta. Muy amable y Dios los bendiga. A ver, acerca de esos dos puentes, el primero sí estoy enterado de que nosotros íbamos a hacer una inversión con este contrato de Cusiana, el que se tenía. Vamos a revisar, de acuerdo también a los recursos que tenemos nosotros y que nos da la Nación, para una inversión de puentes que tenemos, e incluso eso quedó en el COMPES, para hacer el mantenimiento o construcción de algunos puentes, porque la mayoría de puentes que tenemos en el país son puentes muy antiguos y ya su estructura ha fallado, hay que reforzarla o hay que hacer nuevos puentes. Eso sí lo tenemos nosotros, que parte de eso quedó en el COMPES. Seguimos con Rec Radio Vive y Siente tu Música. Buenos días. Buenos días, Celso. Buenos días, doctor John Jairo González, director de Invías. Mi nombre es Angélica, directora y periodista de la emisora Rec Radio. Bueno, director, ¿cuáles son los proyectos viales más importantes para este 2026? Bueno, entramos, digamos, ya a la otra fase que estamos en la ronda. Mire, nosotros, el gobierno del cambio, le dio a Invías la inversión más alta en la historia. Son 15 billones de pesos, que son de Vías para la Paz. Esa inversión son cerca de 22 proyectos, 12 en vías regionales y 10 en vías primarias. Estas inversiones están destinadas en donde muy pocas veces o nunca el Estado colombiano ha hecho inversión. Hablo vías importantes como es la vía al mar por el Pacífico, por Popayán, a salir al mar, por Argelia, por el Plateado, Pasto Estanquillo, son proyectos grandísimos, de más de 1 billón de pesos. Está conectar San Francisco Mocoa, a ver si podemos lograr conectar por fin el Cauca con el Huila. Es una inversión grandísima que tiene ya cerca de 2 billones de pesos en este COMPES entre 2026 y 2035. Y el Catatumbo, una inversión de más de 600 mil millones de pesos que se va a hacer en Catatumbo, tanto en las vías principales como en caminos comunitarios de la paz total también, ¿sí? En Córdoba también. En Córdoba se van a hacer inversiones importantes, y Quibdó Medellín, Quibdó Chocó, que son tramos de vías en donde muy pocas veces se ha invertido y nosotros estamos invirtiendo. Son 15 billones de pesos, que eso es lo que el gobierno del cambio le deja a la nación entre el 2026 y 2035, y proyectos importantes en infraestructura. Ahí está, diría yo, el titular, director, ingeniero John. La inversión más alta de la historia, Vías para la Paz, donde nunca se ha hecho inversión. 15 billones de pesos entre el año, deja el gobierno del cambio, 2000 proyectados, 2026, 2035. Y de esos 15 billones, habías hecho una diferenciación, son en vías de ¿cuántos? Sí, 12 en vías regionales y 10 en vías primarias. El programa incluye, son 22 proyectos y vamos a intervenir más de 1.550 kilómetros en vías. Esto y también nos genera un impacto social y económico donde se van a generar más de 400.000 empleos. O sea, esto es importante para el país. Y a esto tenemos que nosotros le vamos a apostar muy duro en este primer trimestre, poder entregar y dejar iniciado estos proyectos para las regiones. Bueno, ahí se tumba un mito de que pues este gobierno estaba contra la infraestructura del país, que tenía detenida la infraestructura, las vías, todos esos mitos que se van derrumbando aquí, y resulta pues que se destina la inversión más alta de la historia de Colombia para vías de paz donde nunca ha llegado inversión, sobre todo esas vías rurales donde hay tanto atraso, ¿no? En las vías rurales del país. Es un país con
con vías donde no se puede transitar, donde le cuesta a los campesinos, porque si la reforma agraria necesita, director, del trabajo también de las vías rurales para que no solamente se produzca la tierra, sino que los productos se puedan sacar por esas vías rurales hacia pues, el comercio como tal. Claro. Otro importante, La Guajira. Se me olvidó nombrar La Guajira. La Guajira son más de 100 kilómetros de vía entre Manabora y Maicao, donde vamos nosotros, y 43 kilómetros en Riohacha, en donde vamos a hacer intervenciones muy importantes, de acuerdo a la entidad, más de 3 billones de pesos que se tiene para La Guajira. Para La Guajira. Bueno, y cerramos ya la conferencia con Miguel Dueñas. Miguel. Sí, señores, que me quedé con la duda de por qué siguen cobrando los peajes de la vía Villavicencio-Granada si esa concesión era a 25 años. Y segundo, la inversión en la vía Uribe, Colombia-Huila para descongestionar y para favorecer a toda la Colombia profunda, en donde los grupos armados ilegales tienen control también por cuenta de esa falta de vías. A ver, nosotros, o sea, el peaje que se sigue cobrando, que puede ser de Invías, si no lo tengo en el radar, nosotros actualizamos tarifas y allá hacemos tarifa diferencial, pero creo que ese peaje, es del departamento. Ese que está allá en el Meta, me parece que es del departamento. Sí. Y de la vía, la vía que comunica a Colombia, que es la misma que estoy hablando, San Francisco, Mocoa, ¿sí? Que comunica al Cauca, que vamos a conectar con Huila, y esa vía sí es una que nosotros le hacemos mantenimiento y mejoramiento, pero es lo único que hacemos en esa vía. Sí, la idea es poder seguir conectando el Cauca, no con el Huila, por la parte del Putumayo, que sí esto nos va a dar conexión al mar, a la vía al mar. Entonces, esa vía sí tenemos que revisar si nosotros tenemos inversiones allá, porque no lo tengo ahorita acá, digamos, en lo que traía, pero sí revisamos, que sí me parece importante, que creo que esa vía sí es de nosotros, quería. Bueno, director, si logras la información, nosotros tenemos aquí un grupo con los inscritos a la emisión de hoy, toda la información que requieran, incluso preguntas que pueden hacer a través de ese chat. Para eso lo tenemos temporalmente por estos días, para que consulten las preguntas y nosotros a través del equipo de comunicaciones del director, aquí de Ingrid, les hacemos llegar las respuestas. Pero ese pedazo estoy convencido que es departamental. Es departamental. Bueno, director, qué buen tema. Aquí ya seguimos tumbando las narrativas negativas que se tratan de imponer contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, contra la gestión que están haciendo ustedes con todo el esfuerzo, pese a que se hunden las iniciativas de financiamiento en el Congreso. Ha sido un esfuerzo grande y este gobierno de verdad ha pensado en la gente. Muchas gracias, director, por estar aquí atendiendo las preguntas de los colegas comunicadores y creadores de contenido alternativos del país en la agenda. Gracias a ustedes por hacer esta invitación al Instituto Nacional de Vías y nosotros poder informar todo lo que estamos haciendo, lo que hicimos y lo que vamos a hacer en este 2026 en cuanto al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, que es el programa del presidente, ¿sí? Desafortunadamente las inversiones no fueron las que se pretendía hacer el presidente desde el 2023, porque se iba a crear un instituto especial para hacer caminos comunitarios, no se hizo. El INVIR, que sí, se iba a crear. 8 billones de pesos. ¿Qué quedó eso? No, lo tumbó la Corte, la creación del instituto, que de verdad eso sí era muy importante. Entonces nos pasa a nosotros, pero nosotros por techos presupuestales pues solo podemos recibir X o Y recursos, ¿sí? Entonces recibimos todo el programa de las 27.000 juntas que se presentaron, pero los recursos fueron mínimos. O sea, entre 2023 y 2024 casi cerca de 700.000 millones de pesos en inversión. En 2025 no hubo, y ahora con lo que nos dieron 2026, que son más de 200.000 millones de pesos, junto con un recurso que nos dio el Fondo de Adaptación para hacer caminos. Entonces, eso es lo que tenemos, y con eso vamos a trabajar, y con eso le vamos a cumplir al país, a estas comunidades que tanto lo han necesitado. Además de los 15 billones y los contratos propios que nosotros como generamos desde el Instituto Nacional de Vías para poder mantener y rehabilitar y mejoramiento de las vías principales del país. Ahí está toda la información. Bueno, director, muchas gracias por estar aquí. Lo esperamos próximamente. Celso, a usted, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, no cerrar sin invitarlos a consultar los medios, los contenidos, toda la información que surge de los medios oficiales de la Presidencia de la República, el periódico oficial Vida Digital, el programa radial de la Presidencia de la República Vida en la Radio, que sale en la Radio Nacional de Colombia,
los programas informativos Entérese del Cambio, Así Avanza el Cambio, y a seguir la agenda del presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales Infopresidencia, Vida Presidencia, del grupo de WhatsApp Periódico Vida, y bueno, y el programa radial de la Presidencia de la República que sale en Radio Nacional de Colombia y en las emisoras de la Policía Nacional también, con toda la información del Gobierno del Cambio. Cerramos la conferencia. Muchas gracias también a todos los colegas comunicadores, periodistas que desde todas estas regiones del país se conectaron a realizar sus preguntas, a informar a sus comunidades, porque ellos son un vehículo entre lo que se hace en el Gobierno Nacional con sus comunidades. Muchas gracias, esperamos tenerlos también en la próxima edición de la agenda. También el agradecimiento a todo el equipo técnico que hacen posible este servicio: Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, Luis Espejo, Paula Camila Gómez, nuestra productora, y este conductor quien la dirige, Celso Tete Crespo. Muchas gracias a todos y nos vemos en una emisión más de este servicio periodístico de la Presidencia, La Agenda. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.